Bien, pues buenas tardes. Debo decir que vengo, de México, evidentemente por el acento, de Puebla, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y me da mucho gusto, después de 3 años de haber estado en esta universidad leyendo mi tesis doctoral, volver a compartir esta experiencia de investigación sobre la evaluación de la calidad de un programa académico en la modalidad Blended Learning. Este trabajo lo he realizado junto con una compañera, Jacqueline Bada García, y se da en el contexto de una universidad particular y en una situación muy especial, porque surge la iniciativa y el interés de profesionalizar particularmente a un grupo de religiosos y de religiosas que por su misión se encontraban a cargo de tareas educativas, todos ellos o la mayoría de ellos, en edades posteriores a las universitarias, y que, aunque habían tenido una formación de licenciatura en ámbitos de teología o relacionados con su función, o filosofía incluso, el ámbito educativo no estaba profesionalizado. Entonces creo que esto también le da una particularidad, connotación al contexto en el que se desarrolló la investigación. Bueno, la presentación está organizada en estos epígrafes, ¿sí? Y trataré de ajustarme lo más posible por la cuestión de los tiempos a lo que he preparado. Algunas ideas sobre el marco referencial. Bueno, ustedes aquí nos hablan de otro contexto un tanto distinto, que siempre es referente para nosotros en Latinoamérica, pero que, tenemos que partir de nuestra realidad concreta. En México, actualmente, o justo en el proceso o etapa de desarrollo de este programa, pudiéramos decir que parte del contexto se caracteriza por un interés por innovar en educación. Hay también una serie de modelos educativos emergentes que se van incorporando en las propuestas de distintas modalidades, tanto en lo presencial como en las modalidades mixtas o a distancia que se están explorando, que no están reguladas en nuestro país, que de hecho la propia Secretaría de Educación Pública, que sería lo análogo al Ministerio de Educación en España, no acaba de reconocer o no otorga reconocimiento de validez oficial de estudios a las propuestas en línea, sino que estas solamente tienen este reconocimiento cuando se imparten por instituciones autónomas, universidades autónomas en este caso. Hay esfuerzos importantes por flexibilizar el currículum y ahí es donde la incorporación de las tecnologías y la diversificación de modalidades ha cobrado mayor relevancia en los procesos educativos. Evidentemente sigue vigente el interés por la acreditación y certificación, tanto a nivel de instituciones como de programas, en aras de la calidad. Y más recientemente, estas ideas surgidas en el marco de las metas 2021 de la OEI, que nos marcan una tendencia y un referente hacia la educación inclusiva, la educación para todos, que en este ámbito implica abrir los espacios y posibilidades. Yo lo estoy traduciendo ahora acá en este sentido en la accesibilidad, que para mí resulta un tema emergente, ¿no? Veo que ustedes ya tienen algunos avances importantes, pero que en nuestro contexto apenas estamos como en pañales en este sentido, pero que hay metas claras y referentes hacia abrir estos espacios de posibilitar formación continua a lo largo de la vida y que en este caso el marco de la tecnología ofrece una posibilidad muy interesante. Algunas ideas de marco referencial, perdón, creo que me estoy regresando, sí. Ya al principio la doctora Margalef nos hablaba de esta idea de calidad, ¿no? Justamente la ponencia está instalada en esta idea de evaluación de la calidad y ante la dificultad de definir cuáles serían esas consideraciones en torno a la misma, partiendo de que el término es por sí mismo polisémico, relativo, multidimensional y multifactorial. No me voy a detener en esto, creo que ya nos han hecho alguna referencia, incluso las compañeras que han antecedido, en cuanto a esta dificultad de determinar cuáles serían aquellos indicadores, ¿no? Evidentemente, los estándares y los organismos acreditadores, que son referente, pues nos van ajustando o surgen y derivan de un concepto de calidad que se traduce en indicadores y estándares específicos. Esta idea es importante en el trabajo porque justamente recupera la necesidad de contextualizar. Como les decía, se trata de una experiencia un tanto peculiar, lo que se evalúa en este momento, de un programa que surge en condiciones bastante especiales y que era importante partir de entender qué queríamos decir cuando hablamos de la calidad del programa en esta modalidad semipresencial, que aparte fue la primera experiencia de la universidad en la incorporación de tecnologías a nivel de licenciatura.
¿Calidad de qué? En este caso nos referíamos a la calidad más centrada en lo pedagógico, más centrada en la herramienta, y calidad para quién, dependiendo de los organismos que iban a certificar el programa, de los propios usuarios, destinatarios, en fin. Era importante esta idea de contextualizar, y partíamos de la idea de que ante este término complejo debiéramos orientar el trabajo hacia el propósito fundamental de la educación, hacia lo que era su función social, que le daba razón de ser en este caso a la universidad como tal, pero particularmente al programa que era objeto de la evaluación, y que en este caso evidentemente va orientado a lograr ciertos aprendizajes en nuestros estudiantes. Partimos de ese concepto de calidad académica y de los elementos del mismo que ustedes ven ahí abajo y en los que no me voy a detener en este momento. Como ya habrán notado, las concepciones básicas de este trabajo parten de una visión eminentemente pedagógica, ¿no? El interés fundamental era recuperar desde la visión de los actores y desde una perspectiva de currículum y centrado en el proceso educativo, cómo se estaba visualizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Habría que resaltar que en sus orígenes este programa académico se enmarca en el modelo educativo de la institución, que había sido diseñado, cabe aclarar, para modalidades presenciales, pero que de alguna manera se hace una especie de adaptación o traslado para fundamentar esta primera experiencia. Y en donde partimos del supuesto de que la reflexión sobre el propio proceso es enriquecedora para definir la calidad del mismo y entender y determinar el nivel o grado de calidad que se ha logrado. El planteamiento del problema, algunos elementos nos hablan de la falta de conocimiento que existía ya una vez que el programa operaba ante el impacto que estaba teniendo la incorporación de la tecnología en la modalidad de desarrollo del programa. Era necesario conocer las características que en la práctica estaba teniendo la metodología didáctica y cuáles estaban siendo también los resultados de las acciones de la implantación del programa. Por tanto, era evidente la necesidad de contar con aproximaciones al conocimiento de las bondades y dificultades que ofrecía en su desarrollo este programa académico. Por ello, el planteamiento de este objetivo, que es un objetivo particular de un estudio un poco más amplio, del cual me estoy centrando solamente en aquellos aspectos de manera más directamente relacionados con el uso de la plataforma, fue evaluar la calidad del programa académico de esta licenciatura, y algunas de las interrogantes que estuvimos dando respuesta a través de la recopilación y análisis de datos son las que, bueno, aquí se presentan. El contexto de la investigación, bueno, ya les había adelantado que era un programa con características peculiares, en donde en su planteamiento original surge en el 2002, el objetivo de la modalidad lo define como la constitución de una opción educativa para todos aquellos interesados en formarse para atender a los problemas educativos. Realmente no había mucha claridad en cuanto, sobre todo al valor o al uso que tendría la incorporación de la tecnología dentro del programa. Más bien se estaba considerando como una posibilidad de acceder a una modalidad escolarizada, que era la que teníamos posibilidad en México de hacer en ese momento, y que además fuera abierta para personas que ya estuvieran desarrollando actividades profesionales relacionadas con la educación. Las características de la modalidad básicamente se organizaba en sesiones de diferente tipo y naturaleza. Había periodos, existen periodos presenciales durante el verano y una fase de tutoría, que es la que se definía a distancia. En esta fase se había desarrollado una plataforma de diseño propio en la que empezó a operar el programa, en donde además se formalizaba, más bien se complementaba con estudio independiente. El tipo de estudio fue de enfoque mixto, de tipo descriptivo, y el alcance evidentemente era contar con un trabajo de diagnóstico. El programa tenía como población al momento de la recopilación de los datos 15 profesores en activo y 43 estudiantes, y bueno, la muestra lograda la pueden ustedes ver en la pantalla. ¿Cuáles fueron las variables que preferentemente se destacaron en este caso? Bueno, la caracterización de los actores, el rol del estudiante y la calidad de la plataforma de educación a distancia. La definición de las mismas, que creo que es importante partir de esta como para entender cuáles fueron el tipo de indagaciones realizadas, es que entendíamos que era importante reconocer a los sujetos actores del proceso educativo.
En este caso, nos interesaba indagar sobre el conjunto de atributos y cualidades académicas y profesionales que caracterizan tanto a los profesores como estudiantes. Aunque en otra parte del estudio se abordó la función docente como tal, en este caso se presentan los resultados o se indaga sobre los resultados del conjunto de experiencias en las que participa el estudiante. ¿Cómo se concibe él mismo como un estudiante en la modalidad a distancia? Sobre todo en esta fase de la modalidad Blended Learning, perdón. ¿Cuáles son las expectativas que tienen y cuál es el rol que él reconoce que está asumiendo? Estos fueron como los elementos esenciales en su indagación. Y la calidad de la plataforma de formación que recupera el concepto de valoración de atributos de calidad técnica, organizativo, creativa, comunicacional y didáctica del conjunto de herramientas y servicios que se utilizaban en el proceso educativo, decíamos, en la fase a distancia. Estas fueron las dimensiones y los indicadores en cuanto a números que constituyeron el instrumento de recopilación de datos, el cual fue un cuestionario que también aquí habría que señalar que para el caso de los estudiantes, dado que estábamos en la fase no presencial, lo tuvimos que aplicar vía correo electrónico, lo cual causó muchas dificultades para recopilar los instrumentos, a pesar de que era una población relativamente pequeña. Recuperamos únicamente el 40% de los instrumentos aplicados y bueno, este es el tipo de preguntas que se integraron en el mismo. Para esta parte en la que me he concentrado por la naturaleza del Congreso, que tiene que ver con la calidad de la propia plataforma, los datos que aquí se presentan fueron analizados a través del programa SPSS y mediante el procedimiento que conocemos de escala Likert. Y no sé cómo ando con el tiempo, pero bueno, a partir de ello son algunos resultados que voy a presentar. En el caso de las preguntas abiertas, que también había algunas de ellas en los instrumentos, el proceso para analizar esos datos era el análisis de contenidos a partir de elementos significativos de la información obtenida en las respuestas y para fines analíticos aquellas menciones reiteradas, y estas fueron organizadas en categorías emergentes que nos permitirían interpretar y analizar cuáles eran los referentes de los actores cuando nos respondían respecto a sus concepciones y expectativas principalmente sobre la modalidad. Aunque no lo presento, quisiera mencionar que hubo, y esto fue muy valioso, un grupo de discusión en el que participaron los profesores. Bueno, de hecho se realizaron 2 sesiones del grupo de discusión en donde lo que aportaron ellos, más allá de del propio uso de la plataforma, realmente creo que ha sido parte de los resultados más relevantes en cuanto al programa, porque recupera justamente esa experiencia. Preguntaba yo hace un momento la parte de la formación, un poco cuando las compañeras también que me anteceden hablaban de esta dificultad de compartir los recursos y demás. Bueno, parte de ese tipo de inquietudes los profesores lo externaban y lo manifestaban en esos grupos de discusión. No me voy a ahondar en eso porque de hecho esa parte no está considerada en la ponencia. En cuanto a los resultados, ¿qué tenemos? Bueno, ¿cuáles eran las características de nuestros estudiantes y profesores? Los primeros pertenecían a grupos de edades heterogéneas, el mayor porcentaje se centraba entre 23 y 32 años, y esto, bueno, representaba una cierta dificultad para los profesores que tenían experiencia particularmente en trabajar con jóvenes universitarios en el rango de 18 a 24 años. Además, la formación o los estudios que estas personas tenían en ámbitos de filosofía, teología, bueno, aportaba mucho a la fase presencial, pero realmente era en muchas ocasiones, también por el estilo de formación previa, una dificultad para utilizar los recursos. Más del 50% ya tenían estudios posteriores al nivel de educación media superior, por lo que por ese lado ingresaban con un nivel de competencia que contribuía a su trayectoria académica, insisto, en la fase presencial. El 82% cuenta con un nivel adecuado para el manejo y uso de los TICs desde lo que ellos valoran, lo que podría favorecer a acceder con mayor facilidad al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en la realidad lo que se reportó es un uso limitado de dichos recursos en la fase no presencial. O sea, realmente teníamos una escasa participación, cumplimiento de actividades y demás, lo que generaba una adecuación curricular durante la fase presencial y bueno, esto ya de alguna manera desbalanceaba los propósitos iniciales del planteamiento y generaba muchas veces saturación de actividades.
En cuanto al profesorado, el 41% se ubicó en el rango de 30 a 34 años, lo que puede suponer ventajas en términos de mayor disposición para procesos de innovación. El 100% cuenta con grado de maestría y el 58% está en proceso de formación doctoral. El 92% reportó contar con experiencia de TIC aplicada a procesos educativos, de acuerdo a los niveles con los que fue valorado. El 100% se ubicaron en los tres primeros niveles de dominio, es decir, uso, manejo y aplicación, no así en la integración, desarrollo, creación e investigación. El 75% alcanza los niveles referidos a aplicar e integrar y el 18% se ubicó en el nivel de desarrollo. Ningún profesor en el momento de recopilar los datos se ubicó en los niveles relacionados con la creación e investigación en torno a las tecnologías de información y comunicación. En cuanto a la categoría rol del estudiante, la variable rol del estudiante, concepciones y expectativas, aquí, sobre todo recuperando elementos de las preguntas abiertas, sus planteamientos coincidieron con el enfoque constructivista, aunque cierto es con escasa argumentación, más bien lo podíamos inferir a partir de palabras claves que ellos señalaban al respecto, al atribuir al profesor la función de guía y facilitador del aprendizaje. Y digo esto porque eran estudiantes en formación en el área educativa. Y resaltar la importancia de que también resaltaba la importancia de que el estudiante asumiera una participación activa y manifestaban la necesidad o la concepción de aprendizaje como proceso autogestivo y autorregulado. Se destacó la necesidad de una atención personal, orientación y conocimiento de la realidad de los estudiantes, de realidades como cuáles, al vivir ellos en seminarios durante la fase no presencial, esto implicaba ciertos horarios, limitaciones, restricciones, ¿no? Que muchas veces, bueno, no era tan sencillo, tan fácil la cuestión de los plazos, del cumplimiento y demás. Se destacó la necesidad de una atención personal, decía, y lo que implicaría la incorporación de metodologías didácticas que atiendan a la diversidad del alumnado. En cuanto a la experiencia discente, se reconoció que el desempeño académico de los estudiantes es distinto en las dos fases. En la no presencial hay poca participación y escaso cumplimiento de actividades. Realmente no estaban cumpliéndose los propósitos de la incorporación de tecnología que se pretendían. Y bueno, la verdad es que aquí tendríamos que pensar mucho en la calidad de la plataforma que se estaba utilizando. Realmente era un desarrollo propio que no estaba realmente con las necesidades y requerimientos necesarios. Había en la fase presencial, sin embargo, un buen desempeño y un reflejo de actitudes académicas como compromiso, responsabilidad y disposición para la realización de actividades de aprendizaje. En cuanto a la calidad de la plataforma, se reconoció la falta de condiciones institucionales para contar con una plataforma adecuada, bueno, que respondiera a las necesidades de los periodos tanto presencial como a distancia. La necesidad de clarificar los objetivos, particularmente del uso del chat. En ello coincidían estudiantes y docentes porque era un recurso poco flexible y en el que por diversas razones se tenía escasa participación. Valorar el uso de otra plataforma y explorar las posibilidades pedagógicas como el Moodle, e incluso en las conclusiones señalamos el Blackboard. Las condiciones en que se pone en marcha los programas de las asignaturas en la fase no presencial no son las propicias, ya que rebasan las variables que los profesores planifican, y considerar la pertinencia de contar con mayores y mejores recursos basados en Internet para dar seguimiento a los estudiantes. Bien, bueno, algunos resultados en cuanto a lo que serían la valoración de las dimensiones de la calidad de la plataforma, tenemos los siguientes. El 33% de los profesores, de acuerdo a la escala Likert, no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo con los recursos basados en Internet. Una tercera parte se manifestaron muy en desacuerdo y el 25% de los sujetos se ubicaron en la escala en desacuerdo y en el nivel de acuerdo. En cuanto a los estudiantes, el 53% de ellos no se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% están de acuerdo, el 23% están en desacuerdo y el 12% indicó estar muy en desacuerdo con los recursos. De acuerdo a la escala Likert, bueno, aquí tendríamos por dimensiones algunos resultados en donde de manera global y por cada una de las categorías analizadas, en donde se observa que la
que la dimensión organizativa y creativa y la didáctica es donde los promedios resultan más bajos con respecto a los puntajes máximo esperados, ¿no? Evidentemente también la propia formación seguramente es un factor que hace mucho más crítico este aspecto. En el caso de los profesores, las dimensiones en las que se valoran con menor calidad son la calidad comunicativa, la dimensión de calidad comunicativa y la dimensión de calidad didáctica. Bien, y como consideraciones finales, vemos que la práctica docente se vive entre frustraciones, retos, angustias, alto nivel de compromiso y combinada con una multiplicidad de funciones académicas que el rol como profesores demanda. También es importante reconocer que el origen y desarrollo del programa se considera como una acción que se incorporó a la función docente de manera inmediatista, prácticamente sin formación al respecto exprofeso para ello, sino que se fue dando sobre el avance del programa, poco clara y precisa. El programa actualmente está operando y los problemas que se presentan con relación a la evaluación de los propósitos y los fines, los reglamentos, la selección, inducción de alumnos y profesores, así como la formación docente, han sido atendidos conforme se presentan. Lo anterior hace suponer que la evaluación y la mejora de los mismos no han respondido a un modelo de planeación fundamentado en las necesidades del mismo programa. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Óscar León, como ha dicho Luis, y voy a intentar explicar un poquito los retos de la formación virtual que tan de moda está en este momento a nivel educativo y también de empresa. De hecho, las compañías utilizan la formación virtual a nivel interno para formar a sus trabajadores y es muy importante en este momento. Haré una pequeña introducción a la problemática de la formación virtual y hablaré de las distintas discapacidades motrices. Me he centrado en las extremidades superiores porque al fin y al cabo no nos damos cuenta muchas veces la gente que no tiene ningún tipo de problema, pero son los que interactúan con el ordenador. Entonces, si tenemos problemas en estas extremidades, tendremos problemas para acceder a la formación virtual. Entonces, ante este hecho, necesitaremos algún tipo de ayuda técnica que nos permita superar esta dificultad. La formación virtual, como he dicho, ahora está muy de moda y mostraré mis pequeñas conclusiones. A la hora de hablar de discapacidad, hablaremos del término a nivel médico, porque al fin y al cabo es un problema de salud, de la formación virtual y de la accesibilidad. Aquí, esto es enorme, pasa igual que la calidad. Decir que una cosa de calidad, la gente que estuvo por la mañana, tanta calidad me da un bic como una pluma, vale, de acuerdo, no me permiten escribir. Con la accesibilidad también tenemos el mismo problema, que abarca muchísimo, muchísimo, y es complicado cuando abarca tanto el definir qué es accesible y qué no lo es. A la hora de hablar de una discapacidad, viene siempre provocada por una alteración en la función o en la estructura corporal. Esto es lo que nos va a dar la discapacidad. Y a su vez, esta discapacidad lo que nos provoca a la persona que lo sufre es una desventaja social. A la hora, pues eso, de desarrollarse como persona, de integrarse, de trabajar, de cualquier cosa, siempre tenemos mayor dificultad. Perdón, esto se me ha saltado, se me ha cambiado. Vale, el tema de la accesibilidad. A las plataformas de formación
es muy importante porque si bien yo tengo una discapacidad física, ¿vale? Hay gente que tiene problemas incluso para acceder al centro, para salir de su casa, para poder acceder a una formación in situ tradicional. Entonces, la formación virtual con el desarrollo actual de Internet permite a las personas que tienen problemas de movilidad el formarse más fácilmente. Hay dos frases que me llamaron la atención cuando estaba preparando el artículo, que son estas. El poder de la web está en su universalidad y el acceso de todos, independientemente de la discapacidad, es un aspecto esencial de la web. Son dos frases que cogí de Tim Berners-Lee, que es uno de los creadores del World Wide Web. Tiene el premio Príncipe de Asturias del año 2002, junto con los demás creadores de este sistema, y creo que si hacemos una página web y no la hacemos accesible, realmente estamos rompiendo con la filosofía de Internet, ¿no? Tenemos que procurar que una página web valga para cualquier persona, puede acceder cualquier persona. A nivel de discapacidades motrices, lo que tenemos es lo que he dicho, un problema en una funcionalidad del cuerpo o en la estructura que nos impide desarrollar actividades. Personalmente yo tengo problemas sobre todo en la parte izquierda, ¿vale? Yo con la derecha, pues bueno, me voy defendiendo, aunque también tengo limitaciones, pero voy pudiendo desarrollar actividades y participar en una vida más o menos normal gracias a los factores contextuales, son muy importantes. Por un lado, los ambientales, es decir, dónde vives, tu familia, el apoyo, todo eso. Yo la verdad he tenido unos factores ambientales fantásticos que me han apoyado desde el principio. Si bien es cierto que al principio no había las ayudas tecnológicas que hay en este momento, los factores personales también son muy importantes, porque si la persona con discapacidad no intenta superar las barreras y se queda en su casa y permite que le hagan todo y tal, al final no va a conseguir superar ninguna barrera. Las ayudas tecnológicas son las que nos van a permitir superar los problemas. En mi caso, la caligrafía. Cuando yo llegué al Instituto de Azuqueca hace 20 años, porque yo vengo de Galicia, en Galicia no tenía ningún tipo de ayuda tecnológica, por desgracia, y el último año suspendí todas las asignaturas. Llegué aquí, me empezaron a dar ayudas tecnológicas y empecé a superar barreras, a sacar buenas notas, a salir adelante, a obtener mis títulos y demás. Esta es una pequeña clasificación que nos hace la ISO, la norma ISO 9999 del IECUBO, que nos dice que una ayuda tecnológica es cualquier dispositivo, máquina o artefacto que nos permite superar cualquier problema que tengamos nosotros, una ayuda que nos permite superar una disfuncionalidad adquirida. Tenemos ayudas tecnológicas
pues eso, para la movilidad personal, para cuidado y aseo, para adaptaciones de mobiliario, etc. La formación virtual como pilar para el desarrollo de cualquier persona, es decir, si las propias empresas están invirtiendo en que sus trabajadores se formen online y que hagan cursos, y para una persona con discapacidad esto todavía es mucho más importante, porque le va a permitir desarrollarse, integrarse en esta sociedad. Porque sin formación no podemos ir a ningún lado. Yo he hecho dos distinciones a la hora de hablar de discapacidades motrices en los miembros superiores. Por un lado, las personas, entre las que me incluyo, que tengo una lesión en los miembros superiores o ausencia de uno de los mismos, o una persona que no tenga ninguno de los miembros superiores, ¿cómo puede acceder a la formación virtual? Para ello tenemos distintas ayudas. Aquí tenemos un teclado para personas que solo tengan la mano derecha o la mano izquierda. Este es un teclado grandísimo, enorme. Tengo las medidas, os lo puedo facilitar luego. Pero como veis, es un teclado enorme que además tiene la peculiaridad de que yo conozco gente que tiene este problema. Cuando pulsa, tarda mucho en quitar el dedo. Entonces, si lo hacemos en un teclado normal, se repite la tecla. Entonces, aquí no. Aquí, si tú pulsas, aunque tardes en quitar el dedo solo sale una vez la letra que has pulsado. Además, con la separación que tiene, si no tenemos un movimiento fino y tal, no pulsamos la tecla errónea. También es válido para personas que escriban con los pies, ¿vale? Y tengo aquí el caso contrario. Aquí tengo las teclas muy juntas para personas que tienen una movilidad muy reducida o escriban con un puntero, por ejemplo, en la boca para que se ajuste al movimiento de la cabeza y les sea más fácil escribir. El segundo principio de entrada es el ratón, por supuesto. El trackball de toda la vida, una bola gigante, los dos botones son grandes para que sean más accesibles. He puesto un joystick porque me parece un clásico que hemos visto en mil sitios y creo que es una adaptación muy importante. Este es muy llamativo por los colores, son botones que permiten, son muy grandes también para que sean fáciles de pulsar y a cada uno se le asigna una función. Y por otro lado un switch que se usa con un dedo prácticamente para personas de muy poca movilidad. Después, siguiendo la clasificación, una persona que no tenga manos, tenemos los unicornios para apuntar. Quizá este sea mejor, puesto que el primero está a la altura de los ojos y podemos tener problemas de visión. Sin embargo, este no interfiere a la vista. Entonces es más fácil apuntar con él. Las webcams que nos permiten controlar el ratón con los ojos y hacer doble clic con los párpados. Y esto lo pongo porque me llamó mucho la atención. Esto permite controlar el ordenador solo con el pensamiento. Y creo que es una muy buena línea de investigación. Es capaz de leer neuronas para saber lo que tiene que hacer el ordenador. Lleva una batería
de unas 12 horas y sí, la verdad, me pareció bastante curioso cuando lo vi. Y voy a mostrar la conclusión porque al fin y al cabo yo la he vivido. Aquí tenemos una persona con discapacidad, cualquiera, yo mismo, que necesita ayudas técnicas. En este caso, un ordenador para poder escribir y pasar los apuntes. Así empecé y luego acabé haciendo la carrera. Que me permite pues superar obstáculos. El superar obstáculos a nivel psicológico te motiva a seguir. Si tú no eres capaz de pasar de aquí y lo intentas, si no puedes seguir, al final lo dejamos imposible. Si vas superando obstáculos, aumentas tus capacidades personales, puedes hacer más cosas. ¿Qué nos van a permitir? Algo que comentaron hoy por la mañana, que me encanta, esta palabra me encanta, integración. Esto es lo que nos va a permitir integrarnos, el superar obstáculos, desarrollar capacidades, porque al final, cuando tú vas a un trabajo, tienen que ver para qué, si puedes desempeñarlo o no, si tienes esa capacidad, no si tienes una discapacidad. Al empresario le interesa que tú puedas desarrollar ese trabajo y hacerlo bien, ni más ni menos. Con la integración, y hacemos que esta persona crezca como persona, se crece, y entonces va a necesitar otro tipo de ayudas para superar más obstáculos, y así va a ser toda la vida, así va a ser, ¿vale? Esa es la conclusión a la que he llegado después de este trabajo. Muchas gracias. Yo tengo una curiosidad, ¿y a qué te dedicas a la accesibilidad? Pues mira, la accesibilidad llevo años que me gusta. De hecho, se lo he dicho a Luis, yo he hecho cursos de accesibilidad, pero de lo de toda la vida, es decir, temas de pues rampas, edificios, mobiliario, lo típico. He hecho cursos, he estado en jornadas, he estado con arquitectos, estoy en un montón de asociaciones en bolsas de empleo, pero el tema de la accesibilidad siempre me ha gustado y tenía un problema. Yo soy ingeniero técnico, a falta de proyecto que estoy desarrollando de accesibilidad con Luis y sin embargo de accesibilidad a nivel informático no tenía ni idea. Y entonces por medio de este trabajo me estoy formando en ese campo y realmente hay unas cosas fantásticas. El problema es que es eso, que somos muchos, que hay muchas necesidades distintas y no se puede abarcar todo a la vez. Entonces yo me he centrado, al fin y al cabo, en lo que me pasa a mí en las discapacidades de los miembros superiores. Pero sí, es un tema que siempre me ha gustado, la accesibilidad. De hecho, he estado en cursos en Toledo, por ejemplo, en COCENFE Toledo. En el contexto de utilizar periféricos que ayuden a hacer la plataforma, ¿piensas que dispositivos tan domésticos hoy en día, como puede ser la Wii, el mando de la Wii, o la Kinect, en el que uno es el mando, piensas que podría servir? Yo te digo que tengo más problemas con eso que un joystick de una máquina de toda la vida, porque yo tengo movimientos que no puedo controlar. Entonces, realmente con mi pulso, yo jugar con eso me veo... Lo he intentado y yo puedo decir que es más inaccesible que un mando tradicional de toda, al menos para mí.